Le puse a la reflexión de esta noche: año nuevo, actitud nueva. Ayúdame con la siguiente, hija, por favor. Imaginen que están a punto de abordar un avión hacia un destino soñado, y este es el vuelo 2026. Pero al llegar a la puerta de embarque, intentan pasar cargando sacos pesados de cemento sobre la espalda. ¿Usted cree que lo van a dejar pasar? Con unos sacos de cemento. Hace un mes viajamos a Puebla, mi esposa y yo. Era la primera vez que íbamos a Puebla. Imagínense qué queríamos traer de Puebla. ¿Qué queríamos traer? Díganos. Mole, claro que sí, mole queríamos traer, mole de Puebla. El asunto era, el detalle es de que no llevamos equipaje de, ¿cómo se llama? Documentado, gracias. No habíamos documentado, nomás traíamos maletas de esas de 10 kilos arriba. Y pues íbamos bien contentos con nuestro, que era medio kilo o un kilo, mole. Un kilo de mole. Pues ya sabrán para dónde voy, ¿no, verdad? Pues íbamos con nuestro mole bien a gusto en nuestra maleta de 10 kilos y pasó por el rayos X y nos dijo la persona de seguridad: esto no puede pasar. Y yo: ¿por qué se pasa una bomba con esto? ¿Qué? No nos dio explicaciones, ¿no? Pero ahí se quedó y nos quedamos muy tristes. Y simplemente era un mole de 1 kilo. Ahora imagínense pasar con unos cementos en su espalda. ¿Lo van a dejar pasar? Obviamente que no. Muchos de nosotros hemos cruzado la línea del año nuevo arrastrando maletas viejas y pesadas. Por ejemplo, la maleta de la queja, la maleta del orgullo, la maleta del egoísmo. Esas cargas nos agotaron el año pasado y amenazan con arruinar el nuevo año que está por comenzar. Hoy, con esta reflexión que quiero compartir con ustedes, vamos a vaciar esas maletas. Sabes, Dios quiere que usted y yo viajemos ligero el próximo año. Y para hacerlo necesitamos cambiar ese viejo equipaje que quizás traemos y traer un nuevo equipaje. Y traigo 3 para usted. Vámonos a irnos rápido para irnos a cenar rápido. Si no, hasta listos los tamales o el pozole, el menú, pues va a tener chance de terminar. Y tenemos 3 actitudes para comenzar el próximo año nuevo. Y el primero es el agradecimiento. Dice 1 Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Dad gracias en qué? Dice. ¿Dad gracias cuando nos va bien? ¿Dad gracias cuando tenemos éxito? ¿O dad gracias también cuando nos va mal? Dad gracias en todo, dice la palabra del Señor. Y hay algo interesante que quiero compartir con ustedes. La siguiente, hija, por favor. Hay una palabra que se traduce de esta de acción de gracias o dar gracias en todo, que es Eucaristía. ¿Había escuchado esa palabra alguna vez? Yo creo que sí, ¿verdad? Eucaristía es una palabra en griego. No los voy a aburrir mucho con esto, vámonos a ir rápido. Ahí viene, si lo alcanza a ver en su pantalla. Eu significa bien o bueno. Caris o charis significa gracia, don o regalo. Y el sufijo iak indica una acción o cualidad. Siguiente, hija, por favor. Por lo tanto, puede tener 2 significados esta palabra Eucaristía, que viene en el griego del original que se escribió esta palabra. Y la número 1 es la gratitud hacia Dios. Y la número 2 es el reconocimiento de la gracia o don recibido de parte del Señor. Y quiero recalcar lo que dice la palabra del Señor: da gracias en todo. Y en el original lo podíamos traducir de una manera más literalmente debería decir: dad gracias en toda circunstancia. Es verdad, no es fácil, o más bien dicho, es fácil dar gracias y alabar a Dios cuando todo va bien. Y está bien hacerlo, pero es mejor ser agradecidos aun cuando las situaciones no van muy bien. Dios se glorifica aún más cuando usted y yo somos agradecidos en los momentos complicados de la vida. Y ¿sabe qué? Debemos hacerlo. Debemos ser agradecidos, porque es en medio de la prueba y en medio del fuego donde Dios está más cercano. Qué curioso, ¿no? A veces somos muy buenos, y está bien, no estoy diciendo que está mal, de celebrar las victorias, y lo ponemos en Facebook, lo ponemos en Instagram, y está bien porque glorificamos a Dios de esa manera.
Pero Dios no solamente está en las victorias o en los éxitos que podemos tener en la vida. Dios está más cercano en medio de la angustia y de la prueba. Diga amén en su mente. Porque aunque no diga amén, es verdad. Dios está cercano a los heridos de corazón. ¿Se acuerda de los 3 hombres en el libro de Daniel que fueron al horno de fuego? No quiero contarles la historia porque algunos ya se la saben. Pero sabemos que la historia dice que estos hombres no quisieron deshonrar a Dios, inclinándose a un ídolo hecho de metal ahí, y fueron castigados, llevados al horno de fuego. Y ellos estaban confiados de que Dios nos puede librar, pero dijeron, aún si Dios no nos libra, no vamos a honrar a ese ídolo. Entonces fueron al foso de los leones. Ese es otro personaje. Al horno de fuego, aunque también Dios estaba ahí. ¿Y quién se le apareció en medio del fuego? No se le apareció cuando estaban afuera, no se le apareció cuando eran los favoritos del rey. Se le apareció Dios mismo en medio del horno de fuego. Dios está cercano de los quebrantados de corazón. Siguiente, hija, por favor. ¿Sabía usted que hay beneficios en términos de salud mental y física cuando somos agradecidos? ¿Sabía usted eso? Yo no sabía. Pero le voy a decir el chisme completo para que seamos un poquito más agradecidos con el Señor. Número 1, impacto en la salud mental y emocional. ¿Sabe? En tiempos de crisis el cerebro tiende a entrar en un modo como de supervivencia, o una lucha o una huida. Entonces la gratitud actúa como un freno para este mecanismo. Y sabe, aquí hay unos beneficios de la gratitud hacia Dios, o ser agradecido. Número 1 es la reducción del estrés y la ansiedad. Expresar gratitud reduce los niveles de cortisol. Si no sabe qué es cortisol, ahí se lo dejo de tarea, búsquelo ahí en internet. Es una hormona de estrés, pero búsquelo bien, en el cuerpo. Y esta es la que se enfoca en cuando tenemos alguna situación de estrés, esa explota y no nos trae ningún beneficio a nuestro ser. Entonces, cuando usted y yo somos agradecidos, estos niveles se reducen, estos niveles de cortisol se reducen, y al enfocarnos en la gratitud se calma algo que se llama amígdala, que es el centro del medio del cerebro. No los quiero aburrir mucho con esas cosas científicas, pero es algo que pasa en nuestro cerebro. Cuando usted y yo somos agradecidos, se reducen esos niveles de estrés y ansiedad. Debo hacer una pregunta. ¿Alguien de aquí, de usted, ha resuelto un problema con ansiedad? Piénselo, no me lo conteste, porque a lo mejor me va a decir que sí. ¿Ha resuelto algún problema con la ansiedad en su corazón, en su mente? Otro beneficio, el aumento de neurotransmisores del bienestar. Eso no tiene nada que ver con la política. El acto de agradecer estimula la producción de dopamina y serotonina. También se lo dejo de tarea. Son los mismos neurotransmisores que actúan en los antidepresivos, creando una sensación natural de calma y satisfacción. También algo que pasa cuando somos agradecidos es que se desarrolla la resiliencia. Según estudios de la Universidad de California, dicen que las personas agradecidas se recuperan más rápido de eventos traumáticos. ¿Sabe? La gratitud ayuda a reinterpretar las experiencias negativas, encontrando un sentido o un aprendizaje en medio del dolor. Hay algo que sucede en las pruebas y nos sucede a todos. La prueba puede sacar un beneficio para ella, o usted puede sacar un beneficio en medio de la prueba. Usted decide qué hacer. Alguna vez conté esta historia. Hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, del doctor Viktor Frankl. Y él cuenta, para los que conocen, él estuvo en los campos de concentración, encerrado junto con otros judíos como él. Y como buen psicólogo que es él, empezó a estudiar el comportamiento de las personas. Y hay algo muy interesante que sucede cuando fueron liberados al final, que Alemania perdió la guerra. Y estos hombres fueron liberados de los campos de concentración. Sucedieron dos cosas. Hubo un grupo de estos liberados que decidieron responder de una forma negativa. ¿Cómo? Ellos dijeron, no me importa quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Y comenzaron a hacer un montón de desmanes.
y vivieron su vida de una mala manera. Y está el otro grupo que dijeron, estamos agradecidos porque fuimos liberados. Y vivieron de esa vida de una manera agradecida. Y vivieron una vida de bien hacia los demás. Mientras un grupo decidió hacer la vida imposible a otros, otros decidieron vivir para servir. Entonces, las pruebas, nosotros le podemos sacar provecho a ellas, o ellas nos pueden ganar a nosotros. Usted decide, yo decido qué es provecho le sacamos a la prueba. La siguiente, hija, por favor. Ahora, si hay un impacto emocional, si hay un impacto en la mente, también hay un impacto en lo físico cuando somos agradecidos. Número 1, dice, mejora la calidad del sueño. ¿Alguien batalla con el sueño aquí para dormirse temprano? Bueno, aquí le doy un tip. Dice un estudio publicado por Journal of Psychosomatic Research, no sé si lo dije bien, amor, encontró que anotar cosas por las que estar agradecidos antes de dormir reduce los pensamientos rumiantes de preocupaciones repetitivas, permitiendo conciliar el sueño más rápido y dormir más profundamente. Creo que es un buen tip. Yo creo que en vez de ver el Twitter, X ahora con las noticias malas, mejor pongamos ahí 3 cosas por las que estamos agradecidos el día de hoy. Ahora, les doy un ejercicio. Piensa en 3 cosas por las que está agradecido el día de hoy. Yo creo que hay más de 3, ¿verdad? Número 2, salud cardíaca. La gratitud activa el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de descanso y digestión, lo que puede reducir la presión arterial y mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador clave de salud cardiovascular. Número 3, hay un fortalecimiento del sistema inmune. El optimismo asociado a la gratitud se ha vinculado con una mayor producción de células sanguíneas que protegen el cuerpo de virus y enfermedades. Y el último que les quiero decir es que hay una menor percepción del dolor en aquellas personas que son agradecidas. Las personas que practican la gratitud reportan menos dolores y molestias físicas generales. Hacemos ese ejercicio ahorita, le decimos, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque en medio de la prueba tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque a veces yo no lo entiendo. A veces, Señor, me pregunto, ¿dónde estás? A veces me pregunto, Señor, si sigues conmigo, si sigues a mi lado en medio de la prueba. Pero hoy puedo comprobar que tú estás conmigo y me enfoco en ti. Gracias por todo lo que has hecho en mí. ¿Alguien puede decirle gracias a Dios esta noche? Amén. ¿Sabe? El cerebro tiene un sesgo de negatividad. Siempre estamos como tendiendo a lo negativo, porque así es nuestra naturaleza, que es detectar amenazas primero y problemas. Por eso que en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, este sesgo se hiperactiva y estamos muy estresados y estamos muy ansiosos. Pero tenemos esta herramienta de gratitud. La gratitud nos ayuda como un entrenamiento mental. Con esto fortalecemos, dicen los estudios, nuevas conexiones neuronales que facilitan que tu cerebro encuentre soluciones y aspectos positivos en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que entre más agradecidos seamos, más soluciones vamos a encontrar a los problemas que tenemos en la vida. Por eso les pregunté al principio, ¿cuántos de ustedes han solucionado problemas con ansiedad? Con ansiedad al tope. Por lo menos yo no. Si no, pregúntenle a mi esposa, ¿verdad, amor? Con ansiedad yo no resuelvo nada. Siempre me dice cuando me pongo así medio tenso con algo, me dice, respira y da gracias. Creo que podemos practicarlo, dar gracias. Yo creo que en nuestra cultura a veces batallamos un poquito con eso, ¿no? De ser agradecidos. A veces nos sentimos un poquito como merecedores, ¿no? Vivimos una cultura de que yo lo merezco, yo quiero cumplir este sueño, estos son mis deseos, estos son mis proyectos. Y nos olvidamos realmente que lo que tenemos ya. Y ser agradecidos por lo que ya tenemos y no por lo que nos falta. No por lo que no tenemos, sino por lo que Dios ya nos ha dado. Así que Dios no quiere, hermanos, que le agradezcamos solo porque Él lo merece. No solamente porque está con nosotros en todo tiempo, no solamente porque está cercano en los momentos de prueba, de angustia, sino porque es saludable para nosotros mismos. Demos gracias al Señor. Número 2, actitud número 2. Número 1, demos gracias, seamos agradecidos.
humildad. Y alguien dice ay o dice amén. ¿Usted cree que nos falta humildad o ya somos suficientemente humildes? Yo no. Yo no soy lo suficientemente humilde. Dice Miqueas 6:8. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sabe? Usted y yo no podemos tener una verdadera relación íntima con Jesús si no tenemos esta cualidad. Todo aquel que desea acercarse a Dios tiene que reconocer que no tiene nada y es nada sin Él, y que toda su dependencia está en el Señor. La humildad nos hace aceptar la voluntad de Dios y vivir contentos con ella y aprender a ser guiados por la voluntad de Dios. La arrogancia, mis hermanos, el orgullo, el creer que somos más sabios fue lo que nos sacó a nosotros del huerto del Edén. Alguna vez creo que ya expliqué esto. La Biblia narra de que estaba Eva ahí en el huerto, y Adán quién sabe dónde estaba, no, porque la Biblia no lo dice, quizás estaba de ocioso por algún lugar, y Eva pues estaba trabajando seguramente en el jardín, y pues se acercó vio a la víbora y le dijo: si es cierto que Dios les dijo que si no comen de este fruto, es cierto que van a morir. Yo creo que no es cierto. ¿Será? Y en la antigüedad la víbora representaba la sabiduría, la inteligencia, la experiencia. Lo que nos está diciendo el autor es que el ser humano se creyó tan sabio, se creyó tan inteligente, que dijo: los consejos de Dios, yo sé más. Yo sé más que Dios. Yo tengo más experiencia de lo que Dios puede decirme, qué hacer y no hacer. El orgullo fue lo que nos sacó del huerto del Edén. Hay algo que dicen por ahí, no sé si ha escuchado este dicho, pero dicen que el orgullo es como el mal aliento. ¿Lo ha escuchado? ¿No? El orgullo es como el mal aliento. El que tiene mal aliento no se da cuenta que lo tiene, pero los del alrededor sí se dan cuenta. Entonces el orgullo así es, no nos damos cuenta. Y para mí, personalmente, para mí es el peor pecado que podamos cometer. Porque una persona que comete cualquier X pecado y se da cuenta, dice: reconozco que pequé de esta manera, robé, mentí, no sé, el pecado que usted quiere muy, muy palpable, muy, ¿cómo se dice? Muy escandaloso. Después reconozco que cometí el error, que cometí el pecado. Pero el orgullo nos ciega y no nos deja ver. El orgullo dice: no, estás bien, estás en lo correcto. Vive tu vida, sé libre, no tienes que ser esclavo de nadie. Eso es lo que el orgullo nos dice. Y el orgullo no nos lleva al arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, pues no hay perdón de pecados. Debemos examinar nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude a identificar el orgullo, para que usted y yo podamos humillarnos y arrepentirnos de ese pecado y reconocer que todo se lo debemos a Él, que todo lo que tenemos, la inteligencia, nuestros talentos, nuestro trabajo, la habilidad para hacer lo que hacemos, los dones, todo lo que somos, Dios nos lo ha dado. Nuestra familia, nuestra salvación, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, el privilegio de ser llamados siervos de Dios, lo tenemos por gracia, por su amor y su misericordia. Y lo único que podemos hacer es humillarnos delante del Señor. ¿Sabe? El mundo necesita personas que sean humildes para abrazar y aceptar la voluntad de Dios, porque ahí es donde cumplimos los propósitos por los cuales fuimos creados. Hay una historia muy bonita, yo creo que ya la he escuchado alguna vez, de 3 árboles. No sé si la he escuchado, pero se lo voy a contar muy rápido. Eran 3 árboles que vivían por ahí, en la colina, y que tenían esos árboles platicando entre ellos, tenían sueños grandes. El primer árbol dice: yo quiero crecer y ser un árbol tan grande que algún día me transformen en un cofre de tesoros.
y cargar los tesoros más hermosos y más valiosos de todo el mundo. El otro dijo, yo quiero que algún día me conviertan en un gran barco que lleve reyes por todos los mares. Y el último árbol dijo, yo quiero ser un árbol tan grande, tan alto, que todos puedan admirar la creación y la gloria de Dios. Y pasó el tiempo y llegaron los que talan árboles y les empezaron a talar. Y al primero, el que deseaba hacer un cofre de tesoro, lo terminaron haciendo un pesebre. El segundo árbol que quería hacer ese barco que lleva reyes, lo transformaron en una barquilla pequeña y humilde. Y el tercer árbol lo talaron, lo hicieron tablas y no hicieron nada con él, simplemente lo montaron por ahí en una bodega llena de tablas. Llegó el tiempo, el Kairos que decía el pastor Samuel el otro día, y nació Jesús y lo pusieron en un pesebre hecho con aquel árbol, que sus deseos eran ser un cofre de tesoros. Sin embargo, llevó el tesoro más grande del mundo. Años más tarde, esa barquilla que estaba a la orilla del mar de Galilea, subió aquel maestro para cruzar el río. Quizás no fue el gran barco que él quería, pero llevó al Rey de Reyes y Señor de Señores sobre él. Y pasaron unos años más. De aquellas tablas que estaban en aquella bodega, las sacaron de donde estaban y formaron una cruz, donde nuestro Señor Jesús murió. No fue el árbol más grande que quería ser, pero llevó la creación, la gloria y la salvación de la humanidad. A veces la voluntad que nosotros tenemos, nuestros deseos, nuestros sueños son unos, pero a veces Dios nos dice, yo quiero algo diferente para ti, que me va a traer más gloria a mí. Porque a veces, no digo que tengamos sueños malos, proyectos malos, pero quizás están más enfocados en nosotros que en Dios. Y Dios nos llama a glorificarle a Él y no a nosotros. Y sabe una cosa, cuando cumplimos los deseos y los sueños de Dios, realmente hallamos satisfacción. La siguiente, hija, por favor. Dice la palabra del Señor. El Señor dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar, porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Mis hermanos y amigos, el mundo no necesita gente prepotente ni orgullosa, no necesita líderes todopoderosos e intocables, necesita personas humildes, cercanos en medio del dolor, personas que miren a los demás con compasión y empatía, mirar a las personas no por sus acciones, sino por sus heridas y por su gran necesidad de Dios. El mundo necesita personas humildes que abracen y acepten la voluntad del Señor, porque ahí es donde cumplimos sus propósitos por los cuales fuimos creados. Pero necesitamos humildad para hacer la voluntad del Señor. Y número 3, actitud número 3 para el año 2026: servicio. Creo que una va detrás de la otra. El agradecimiento nos lleva a la humildad, a humillarnos delante de Dios, y esa humillación y ese agradecimiento tiene que dar un fruto, y el fruto es servir. Marcos 10, 43, 45 dice: el que de vosotros quiera hacerse grande será vuestro servidor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Usted y yo fuimos creados o fuimos llamados para servir a Dios. Y servir a Dios, ¿sabe qué es? Servir a Dios no es que yo me pare ahí a tocar el piano o cantar. Eso no es servir a Dios. Es un oficio que yo hago. El servir a Dios es servir a otros, a otras personas. Porque yo puedo usar ese instrumento, puedo usar lo que Dios me ha dado, pero para mí, para sacar provecho para mí. Pero Dios no me llamó ni te llamó a ti a usar lo que Él te ha dado
para ti mismo, ni para hacerte más grande tú mismo, ni para hacerte famoso, ni para hacerte más grande que los demás. Te lo dio para servir a otros, para ponerlo a disposición de otros. Servir a Dios no simplemente servir aquí adentro, es servir allá afuera a los demás. Servir al cajero del Oxxo, a veces anda de muy mal plan. Servir a nuestro cónyuge, cuando de plano andamos ahí medio tenso el asunto, que no tenemos nada ganas de servirle, es cuando ahí debemos servirle más. Servir a Dios es servir a los demás. Si vas a barrer el templo, no la vas a barrer para que diga, ay, mira qué bien lo barriste. No, es para que los demás puedan venir y llegar a un lugar limpio. No es para que te aplaudan porque quedó muy bien lo que hicimos. No es para que nos aplaudan porque quedó muy bien el musical. No, no es para eso. No es para eso. Es para servirle a usted. Ahora mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado para servir a otros? Para servir de esta manera debemos ver a las personas como el Señor las mira. Usted sabe cómo el Señor mira a la gente. Sabe cómo nos mira a nosotros. No nos mira con juicio. No nos mira con ganas de condenarnos y mandarnos al infierno. Dice, y me encanta como dice Mateo 9:36. Y al ver a la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión. Y Jesús sabía que muchos de esos lo iban a traicionar, que muchos lo seguían nomás para ver qué les daba de comer, si había tortas de calidad para ese día o no. O sea, iba a haber vino, si iba a haber lo que sea, iba a haber fiesta. Jesús sabía que muchos iban por eso. Pero Jesús los miraba más allá, miraba por su necesidad, sentía compasión. Entonces, hay veces, o muchas veces, que nos vamos a enfrentar a circunstancias de que, es que este hermanito, ya van varias veces. O una persona que ya sabe que tiene un roce ahí, pues es cuando más debemos servir. Es a los que más debemos servir. Hay una historia que la voy a contar al final, pero a mí me encanta siempre recordar a Jesús como el mejor ejemplo de servicio. Dice Santiago, capítulo 2. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntese y sáciense, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces nuestro servicio, mis hermanos, va más allá de lo que usted y yo podamos tener de buenas intenciones. Dice por ahí que la ruta o el camino o el sendero de las buenas intenciones no llega a ningún lado. Y dicen que también allá abajo está lleno de mucha gente de buenas intenciones. Debemos de transformar o de llevar esas intenciones a la acción y servir a los demás por compasión. Y te voy a dar 3 maneras rápido de cómo puedes servir. Número 1, ponle dije por favor. Siendo generosos. Número 1, Dios te ha bendecido. Dios te ha dado algo en tus manos. Dios ha provisto del pan. Dios ha provisto del trabajo. Dios ha provisto de las finanzas para ti. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Las vas a acumular ahí, que se siga una inversión ahí que se siga hinchando? Que no está mal. Hagan eso, consejo. Pero nomás va a estar ahí que se hinche esa cuenta, o vas a bendecir a alguien más con lo que Dios te ha dado. Y no estoy hablando aquí nada más de ofrendas y diezmos, hermanos. Estoy hablando mucho más allá de eso. De nuestros hermanos. ¿Has visto a alguien en necesidad? ¿Y qué dices? Voy a orar por ti. No, saca tu cartera y dale. Suelta. Dios solamente va a bendecir manos abiertas.
Dios nunca va a bendecir a alguien que está así con su mano, jamás. Y entre más des, Dios va a seguir fluyendo y fluyendo y fluyendo, porque el propósito no es que tú te hagas rico, sino bendecir a otros. Bendecir con lo que Dios te ha dado. Sé de manos abiertas. Número 2, puedes servir dando tu tiempo. Sabes, algunas personas quizás no necesitan el dinero, no necesitan algún apoyo financiero, a lo mejor necesitan que lo escuchen. Y vivimos, por ejemplo, aquí en Hermosillo, vivimos en una ciudad que vivimos muy rápido la vida y no tenemos tiempo para nada. Decimos, oye, hay que juntarnos. Y tenemos un grupo ahí de WhatsApp de unos amigos ahí, hay que juntarnos para hacer la carne asada, y creo que la hemos hecho una vez en no sé cuánto tiempo, porque todo el mundo está ocupado. Pero siempre va a haber una persona que va a necesitar de tu tiempo. Y ¿sabes qué? Quizás no necesita respuestas tuyas, no necesita que le resuelvas la vida, simplemente que abras tu oído a su dolor, a su necesidad, a su llanto. Estamos dispuestos, porque una de las cosas más valiosas que tenemos es el tiempo. Porque el dinero, ¿qué dice el dicho? Va y viene, pero el tiempo nomás va. Ese no regresa. Por eso es valioso. Por eso a veces nos cuesta darle a alguien más de nuestro tiempo. Si hay alguien que tenga necesidad, quiere platicar algo, hable a tu oído. Empezando con nuestros hijos, empezando con nuestro cónyuge, empezando por aquellos que necesitan. Y número 3, poniendo nuestro oficio, nuestro trabajo o habilidades a disposición para servir. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿En qué eres bueno? Ponlo para el servicio. Y no solamente es aquí en el templo, como les dije al principio, es en todo el ámbito de tu vida. Y no solamente servir a los de casa, también servir a los de afuera. Quiero contarles una historia. Pon la que sigue, hija, por favor. Esta historia nos lleva unos años atrás, a la Polonia de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. En medio de esa oscuridad de esta guerra mundial caminaba un hombre que a simple vista no parecía un candidato para ser un héroe. Este hombre se llamaba Oskar Schindler. No era un pastor, no era un misionero, ni siquiera un hombre conocido por su moralidad. Era un empresario, un vividor, un miembro del partido nazi. Fíjense, un miembro del partido nazi que llegó a la guerra con un solo objetivo, y era hacerse rico. Al principio, Oskar veía a las personas solo como números. Contrataba judíos en su fábrica, no por piedad, sino porque eran mano de obra barata. Para él, el servicio significaba servirse a sí mismo. Pero entonces algo sucedió en su corazón. Dios, que puede usar cualquier vaso para su propósito, quebrantó el egoísmo de Oskar. Schindler empezó a ver el horror. Vio cómo las familias eran separadas, vio los trenes que partían hacia la muerte y vio el miedo en los ojos de sus trabajadores. Y en ese momento el empresario murió y nació el servidor. Oskar tomó una decisión radical. Decidió que su fábrica ya no sería un lugar de lucro, sino un refugio. Pero ese servicio tenía un precio muy alto. Para salvar a sus trabajadores de las cámaras de gas, Oskar tenía que comprar sus vidas literalmente. Empezó a sobornar a los oficiales nazis, vendió las joyas de su esposa, gastó cada centavo que había ganado. Imagínense la escena: un hombre rico haciéndose pobre voluntariamente, día tras día, soborno tras soborno, solo para que 1,200 personas pudieran ver un amanecer más. Arriesgaba su propia vida cada vez que falsificaba un documento o mentía en las autoridades para proteger a sus hijos, como él los llamaba. Al final de la guerra, cuando llegó la paz, Oskar Schindler estaba en la ruina total. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía futuro profesional, lo había perdido todo, pero había ganado algo eterno. Antes de huir, dice la historia, sus trabajadores, aquellos a quienes había servido, le hicieron un regalo de despedida.
Uno de ellos se arrancó un diente con una corona de oro. Lo fundieron y le hicieron un anillo. En ese anillo grabaron una frase del Talmud que resume el corazón del servicio. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Schindler miró el anillo y en lugar de sentirse orgulloso, me imagino viéndolo así, en lugar de sentirse orgulloso empezó a llorar desconsoladamente. Miró su coche y dijo: pude haber vendido ese auto, eso habrían sido 10 personas más. Y este anillo de oro habrían sido 2 personas más. Y terminó diciendo: pude haber hecho más. Este hombre imperfecto y pecador nos enseña lo que es el verdadero servicio. El servicio no es dar lo que nos sobra, es dar lo que nos cuesta. Schindler vació sus bolsillos para llenar la vida de otros. Y quiero terminar con la siguiente imagen, por favor, hija. El mejor ejemplo que tenemos usted y yo de servicio es nuestro maestro. Todavía no alcanzamos a ver, ni alcanzamos a distinguir hasta dónde llega nuestro universo, ni llegaremos, porque es un universo que está en constante expansión. Hay soles mucho más grandes que el nuestro. Hay planetas mucho más grandes que el nuestro. Galaxias que parecen infinitas. Y millones de galaxias ahí arriba. Hay cosas tan grandes, pero también cosas tan diminutas. ¿Cómo se llama lo más chiquito que hay? Se llama, no, más chiquito que el átomo. Se me va el nombre. Bueno, más chiquito que la molécula. Ese, los quarks. Y quizás hay algo más chico que los quarks, ¿no? Mini quark. Vean El Hombre Hormiga para que vean la película. Esos soles enormes y esos quarks los creó nuestro Dios, nuestro Señor. Si vemos cómo está formado nuestro cuerpo, cómo trabaja nuestro organismo, cómo trabaja nuestro cerebro, hay algo bien interesante y se lo voy a contar como manera de chisme. No me acuerdo si ya se los dije, pero si ya se los dije me dicen. El ya fallecido Steve Jobs, creador de Apple, él era ateo, él no creía en Dios. Y dice en cierta ocasión que él fue a escuchar a una chelista, que no recuerdo el nombre de la chelista, pero tocó tan hermoso esta chelista que le llegó así a lo profundo de su alma y de su ser y dijo, después de haberla escuchado a ella, dijo: debe haber un Dios, porque el hombre no puede inventar eso. Hablando de la música. ¿A qué voy con todo esto? Que el creador de todo eso que conocemos y lo que no conocemos se hizo hombre. Se vino a encapsular en el tiempo y en el espacio como usted y yo. No veía el futuro, no veía el pasado. Era un ser humano como usted y yo. Tuvo hambre, tuvo sed, sufrió el dolor en su cuerpo, sufrió la traición de sus seres queridos, sufrió la cruz, sufrió el abandono de su padre cuando le dijo: Dios mío, ¿dónde estás? Por eso no se entiende cuando nos sentimos solos. Ese Dios, creador de todo lo que existe, se hizo hombre. Y no solamente hombre, porque no se convirtió en un rey todopoderoso, se convirtió en un siervo. Y me encanta la historia que Juan nos narra, que dice que después de cenar la cena de la Pascua, dice que Jesús, ahí no muestra bien la imagen, pero Jesús realmente estaba semidesnudo. Se quitó su bata, se ató una toalla, agarró un recipiente con agua y comenzó a lavar
los pies nada limpios de sus discípulos, que era un trabajo que le correspondía a la persona de más bajo nivel de la casa. Si nuestro maestro nos enseñó a servir con humildad, ¿quién soy yo, Arnoldo, para no servirlo de esa manera? ¿Quién soy yo para no servir a mi Dios si Él me lo enseñó? Si Él me lo mostró cómo hacerlo. Termino diciendo, mis hermanos, al servir a otros, quizás podemos cambiarle el día o tal vez la eternidad. Y quiero que se vaya con este pensamiento, que podamos tomar una nueva actitud, una actitud como la que el maestro tuvo. Seamos agradecidos en toda circunstancia y alabemos al Señor en todo tiempo, con humildad. Abracemos la voluntad y los propósitos del Señor para nuestras vidas. Y con esa misma humildad vivamos unos con otros, sirviendo al Señor al poner nuestras vidas al servicio de los demás, viendo a los demás como Jesús los vio, con compasión. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Y digamos al Señor: Dios, yo quiero tener una nueva actitud el próximo año, pero antes, perdóname, Señor, porque yo he tenido actitudes erróneas. Señor, muchas veces no he sido agradecido. Muchas veces, Señor, me he quejado, y yo sé que a ti no te asusta la queja, porque la palabra está llena de ellos, pero a veces me he enfocado nada más en las cosas que no tengo, que me faltan, lo que soy carente de ellas, y no estoy agradeciendo lo que sí me has dado, lo que has aportado a mi vida, con lo que me has bendecido, Señor. Yo quiero empezar este nuevo año con una nueva actitud, una actitud de agradecimiento y de alabanza, Señor. Que sea no solamente algo que pueda decir hoy, sino que pueda decirlo mañana y pasado mañana, no importando la circunstancia que pueda pasar, porque la vida trae sus desafíos, tiene sus pruebas, tiene sus problemas, Señor, pero podemos ser agradecidos porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Yo quiero tener esa actitud, Señor, y quiero ser humilde delante de tu presencia, Dios. Si tú tienes que cambiar mis planes, cambiar mis proyectos, cámbialos, Señor, porque yo quiero cumplir tus propósitos, quiero cumplir tus planes, quiero cumplir tus objetivos para mi vida, la vida de mi familia, la vida de la iglesia, Señor, en el lugar que tú me has puesto, en el lugar de la comunidad que tú me has puesto. Yo quiero ser, Señor, yo quiero ser ese ejemplo de seguir tu voluntad y cumplir con tu plan y servir a los demás como tú nos serviste a nosotros, Señor. Nos viniste a servir, nos diste el mejor ejemplo, que podamos, Señor, nosotros ser verdaderos servidores, no para que nos halaguen por lo que hacemos, no para que nos aplaudan por el servicio, sino para bendecir a otros, porque podemos cambiar la vida de alguien más con un servicio que hagamos. Quizás podemos cambiar su vida o la eternidad con el servicio por amor y compasión. En el nombre de Jesús. Amén.